Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Estamos iniciando la transmisión para esta clase del día de hoy, 24 de noviembre. Nos queda un mes para Navidad o Natividad, ¿cierto? Y estamos preparándonos ya para la clase del día de hoy. Antonia, muy buenos días, bienvenida. Vas a ser la presidenta de curso a este ritmo, ¿ah? Alfonso, buenos días. Franklin Burgos, buenos días, buenos días. Ya están llegando los patriarcas y matriarcas de esta clase. Eh, ok, ok. Eh, Pucha, Alfonso, tiraste demasiado rápido tu hipótesis. Ya, voy a enviar el enlace de hoy y vamos a revisar la hipótesis de Alfonso, que ya pasó. Así es, en el rol de esto ya pasó. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, para no perderme, tengo que enviar el enlace. Fer, buenos días. Tengo que enviar el enlace de la clase de este día. Ya, denme un minuto. Denme un minuto. Ahí está Emir. Ya, José Córdoba, buenos días, buenos días. Hoy escuchando a Händel, Alfonso. Ruth, buenos días. Eva Alonso, buenos días. Vamos a enviar el enlace entonces a quienes lo solicitan diariamente. A ver, no puedo enviar el enlace. Ya, no puedo enviar el enlace porque no puedo abrir mi WhatsApp en el computador porque estoy ocupando el teléfono. Así que los que necesitan el enlace día a día, lo siento, van a tener que conectarse nomás. Oye, ¿por qué Google dice celebrando a los mariachis hoy día? ¿Están de aniversario los mariachis? ¿Eso existe, la celebración de los mariachis? Bueno, no puedo enviar el enlace. Ah, pero si alguien puede enviarlo, por favor, del grupo de los 143.000, copie el enlace, por favor, de Facebook y péguelo en el grupo, porque hay gente que no le resulta entrar directo a Facebook, entonces entran con en el enlace. Comenzamos en 2 minutos, tenemos mucho que estudiar el día de hoy. Eh, em, a ver. Tararata, taratararan, tararata, taratararan, tararata, taratararan, tur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 un, tum. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está tu madre? Dime cómo está Rachel. Hace rato que no sé de ella. Cuéntame cómo está, por favor. Canta por mientras salgo. Pucha, no tengo canción aquí a esta hora. Podría cantar una de Marcos Witt. No, no, no. 9 de la mañana con 3 minutos. Bien, gracias por haber colgado. Hoy que ando trabado hoy día. Haber colgado el enlace en el grupo. Muchas gracias. Saben que voy a abrir un poco la ventana porque hoy día la cosa es o está frío o estás caliente. Y en este auto la temperatura sube rápidamente. Entonces vamos a abrir un poquito la ventana. Un poquito mucho. eh, para, para eso. Ya, pues hoy día es el día de los mariachis, ¿o no? Cuéntenme, 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 cuéntenme. Los que son de México, Bessie no está por ahí para que nos diga. Eh, eh, cuéntenme, cuéntenme. Hoy el tema para los que viven en el Polo Norte y los que viven en el desierto del Sahara, no pueden vivir en el Caribe. Ya. 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la clase de hoy. Celebrando como Google nos manda a los mariachis. No sé por qué, pero dice, a ver, celebrando a los mariachis.
Ah, miren que está buena. Canta y no llores, porque cantando se alegran. ¡Qué lindo! Pucha, que me gustan los mariachis también. ¡Eso! ¡Qué buena! Así vamos a partirle el mensaje a la Odisea. Cielito lindo. ¡Qué buena! Vamos todos juntos. Que cantando se alegran. Qué lindo son los mariachis. Ya, vamos a la Odisea. Pongámonos serios, por favor. Esta clase es una clase seria. Llorar y llorar. Ya, lo primero que quiero hacer, Alfonso, por favor, porque te nos adelantaste a todos. Como pueden ver, hoy día volví a mi camisa negra de la suerte, ¿ya? Entonces, por favor, Alfonso, si puedes colocar tu hipótesis, que yo encuentro que es tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Por favor, si puedes colocar tu hipótesis, ¿no? Para poder comenzar. Ahí está. Lean la hipótesis de Alfonso, ¿ah? Miren que está súper, súper buena. Chuta, yo me perdí aquí. Llegué como desordenado, estoy como disperso hoy día. A ver. Ok. Ahora estoy esperando que cargue el chat de Facebook para esto. Ay, tanto suspiro, ¿no? Computador. Ya, mejor lo leo aquí mismo. Voy a... Dedo gigante. Aquí está. Miren lo que dice Alfonso, ¿ah? La sinagoga de Satanás, de quienes se dicen ser judíos y no lo son, sería una referencia a las comunidades paulinas que no guardan la Torá y aceptan comer alimentos sacrificados a los ídolos, cosa que Pablo autoriza. Para Juan, los verdaderos seguidores de Cristo cumplen la Torá y aceptan a Jesús como el Mesías. Tremenda, tremenda hipótesis. Hermano, miren, recién llegó Bessie, nos mandamos un mariachi Bessie, pero pues que ni te cuento. Entonces, me parece que es súper interesante la hipótesis de Alfonso y hay que tenerla en cuenta, O sea, ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que para Juan el tema de la carne sacrificada a los ídolos es un tremendo tema, ¿no? Y de hecho parece que diferencia Juan entre los verdaderos cristianos y los que no, respecto también, entre otras cosas, por supuesto, al comer carne sacrificada a los ídolos. Cuestión que Pablo la solucionó hace rato, ¿no? O por lo menos eso es lo que creemos. Entonces, puede ser una súper interesante hipótesis de que Juan, ahora, yo no, personalmente no sé si Juan trataría de comunidades de Satanás, de sinagoga de Satanás a los paulinos, pero uno no lo sabe, ¿no? No sabemos las tensiones que existían ahí entre los seguidores de Cristo. Generalmente se suele pensar que era todo como pan de azúcar, toda una tacita de leche, todo el mundo se llevaba bien, cantaban todos, Pablo, Juan, Pedro, ¿cierto? Apolos, todos alrededor de la fogata cantando Cumbayá, con sus marshmallows ahí en la fogata y riendo. La verdad es que no era así, si eso lo podemos, miren, somos comunidades humanas y las comunidades humanas se aprobleman en todos lados. Toda comunidad humana es una comunidad en tensión y la iglesia no está exenta de ello. O sea, en nuestras iglesias existen, por supuesto, tensiones porque algunos piensan una cosa, otros piensan algo distinto y ahí tienen que tratar de convivir. Sobre todo en este primer tiempo en donde lo judío, la cuestión judía, ¿cierto? Era una cuestión que ponía en tensión a la iglesia porque además la iglesia misma había salido de ella, ¿no? Hay una cuestión muy freudiana también ahí, ¿no? O sea, salen del seno judío los cristianos, los primeros seguidores de Jesús, salen del judaísmo y después se vuelcan contra el judaísmo.
Y como son comunidades religiosas, las comunidades religiosas siempre se están peleando por quién lo hace mejor, ¿no? ¿Quién es el más fiel a lo que sea, al texto sagrado, al profeta? O sea, vimos, por ejemplo, en el siglo VII la cantidad de problemas, matanzas y divisiones, por ejemplo, que hubieron con el Islam, después de que Mahoma muere, que el yerno, que no sé quién, que los mejores amigos, que los sabios, y se dividen las comunidades de manera bastante sangrienta, hay que decirlo. Entonces, porque siempre algunos esperarán ser mejores que otros, ¿no? O más fieles a la tradición que otros. Sobre eso vamos a hablar. Así que es súper interesante la hipótesis de Alfonso respecto de esto. No podemos desconocer que ahí habían tensiones, absolutamente. Habían tensiones personales, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando ve este lienzo donde Dios le dice mata y come, habían tensiones personales respecto de sus propias búsquedas de santificación, ¿cierto? O sea, ¿quién es el más santo? ¿Quién es el cerca más? ¿Quién es el que refleja de manera más clara, prístina y cristalina el mensaje, ¿no? Y por lo tanto eso tiene un tremendo efecto en las comunidades. De hecho, lo que hemos ido viendo ahora es que muchas de las comunidades, de las iglesias a las cuales se dirige el Apocalipsis, como que adoptan, ¿cierto? eh, Adoptan el lugar de donde están. Si ustedes se fijan en todo el recorrido que hemos estado haciendo de las 7 iglesias del Apocalipsis, se les critican cosas que son propias de cada ciudad, ¿cierto? A las ciudades más pudientes se les reclama porque sus iglesias son más pudientes, ¿no? En las ciudades donde hay más idolatría y hay muchos gremios, ¿cierto? Sacrificando carne a los ídolos, entonces se le recrimina a la iglesia el pecado en el fondo de la ciudad. Eso es muy interesante. A las iglesias se les recriminan los pecados que son propios de la ciudad en donde habitan. Por supuesto, uno podría pensar eventualmente cuáles son los pecados de nuestras iglesias en nuestras ciudades, ¿no? Y cómo son los modelos de iglesia en nuestras ciudades. Pero no es lo mismo una iglesia urbana, ¿cierto? Y no es lo mismo una urbanidad tipo Sydney, ¿cierto? O tipo New York. No es lo mismo una comunidad hiper exitosa, ¿no? Con muchos recursos en su poder, que una comunidad rural, ¿cierto? Que tiene poquitos recursos, que es más pequeña, etcétera. Son distintas las formas de llevarse en ese sentido. Bueno, pero esa era la hipótesis súper interesante de Alfonso. Gracias, Alfonso, por dejarla puesta ahí también. Hoy día nos vamos al mensaje a la última iglesia del Apocalipsis, que es la Odisea. Uno tiene la tentación de leerlo así, ¿no? Como la Odisea de Homero, ¿no? El mensaje a la Odisea, que es el último mensaje a la iglesia. Y nosotros ya estamos aquí de lleno haciendo un análisis de el texto como texto. No lo estamos leyendo teológicamente. Eso para mí es muy importante siempre decirlo, ¿no? No estamos leyendo este texto teológicamente, estamos leyendo este texto, por un lado, críticamente. Esto quiere decir críticamente que nos hacemos preguntas, ¿cierto?, respecto del texto y pastoralmente, ¿no? ¿Cómo este texto nos afecta también a nosotros como personas, más que teológicamente, ¿no? Las lecturas teológicas son súper interesantes, pero cada uno de ustedes tiene una tradición a la cual pertenece y esa tradición leerá el Apocalipsis de la forma en cómo lo estime conveniente. Pero nosotros estamos haciendo una lectura crítica del texto. Bien, mensaje a la Odisea. La Odisea. Esto es como la tía Tira, ¿no? La tía Tira. Esto es como la Odisea, ¿no? Entonces vamos con el versículo número 14 del capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, ¿no? La Odisea, entre paréntesis, era el nombre de la esposa de Antíoco, que fundó esta ciudad. Entonces le puso el nombre de la esposa. Miren qué lindo detalle, ¿no? Ustedes saben que que uno de los mitos urbanos, por ejemplo, no sé, de varios, por ejemplo, Mercedes-Benz, que sería el auto que yo debería tener aquí, ¿cierto? Un Mercedes-Benz del año, pero no lo tengo. Ustedes saben que uno de los mitos del nombre Mercedes, que es un nombre muy lindo además, que me encanta el nombre Mercedes porque es el nombre de la heroína, bueno, no sé si heroína, decirlo heroína está mal, es el nombre de la enamorada de Edmond Dantes.
Solo los que realmente son espirituales en este grupo sabrán de qué Edmond Dantes estoy hablando. El primero que me diga a qué libro pertenece el personaje de Edmond Dantes y Mercedes, le envío un nuaj de regalo. Miren que amanecí regalón el día de hoy. El primero que ponga en el chat qué libro aparece Edmond Dantes y su amada Mercedes se lleva un nuaj de regalo. Bueno, Alfonso ya tienes uno. El Conde de Montecristo, claro que sí. El Conde, lo siento, Alfonso fue el primero en colocarlo. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya, Edmond Dantes y su Mercedes, ¿no? Su novia, ¿no? No su auto. El Conde de Montecristo. Estoy tan contento por el tema del Conde de Montecristo porque, bueno, yo les comenté, puse una fotito en Instagram para quienes me quieren seguir. Eh, Resulta que me regalaron una edición de lujo del Conde de Montecristo en 3 tomos. Estoy gozando porque este fue como el primer gran libro que leí cuando era chico. Eh, y resulta que mi hija mayor, yo tengo 3 hijos. Tengo mis 2 hijas, que son la Arel de 16 años, la Ignacia de 10 años y Gabriel, que debe tener 8. Nunca me acuerdo bien de las edades. Resulta que mi hija Arel ahora va a empezar a leer La Dama de las Camelias, también de la saga de Alexander Dumas. Así que eso me tiene muy contento que vamos a estar leyendo esa literatura. ¿Cómo llegué a esto? Estoy tratando de pensar. ¿Cómo llegué al Conde de Montecristo? Ah, ya, me acordé. Mercedes, eso era. Ya, y Mercedes, Mercedes-Benz, el auto, ¿cierto? Sí. Bueno, se dice que el inventor del Mercedes-Benz, su primer cliente llegó con su hija y su hija se llamaba Mercedes, ¿no? Y su hija se llamaba Mercedes. Y por eso él puso Mercedes-Benz. Bueno, ese es parte de los mitos urbanos, ¿no? Yo la verdad es que no sé si es así. Pero me acordé donde la Odisea, ¿no? Antíoco le pone el nombre de la ciudad de su señora. Miren qué lindo detalle, qué lindo detalle. Antonia dice, diga bien los años, su esposa lo escuchará. Bueno, tengo un problema. Cuando me llaman por teléfono y necesitan datos de mi hijo y me dicen, bueno, ¿cuál es su número de root? Y ahí ya no hay ninguna vuelta, ¿no? Ahí no hay ninguna posibilidad. Ya, volvamos por favor a Apocalipsis. Y todo esto tiene que ver con la Odisea. Ya, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Aquí hay nuevos títulos que aparecen que no aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí el amén, una palabra hebrea que todos saben que significa el así es, ¿no? O que así sea, ¿no? Es interesante que el Señor se atribuye este nombre también como el amén, ¿no? El así es, el que es súper interesante, ¿no? El testigo fiel y verdadero, testigo fiel y verdadero. Bueno, vamos a volver sobre esto un poco más adelante en el texto de Apocalipsis. Ahora, la palabra testigo es martus o martis. Que de donde viene mártir. ¿Se acuerdan que lo comentamos en algún momento? ¿No? Pero quiero detenerme aquí un momento. Cuando Jesús dice, y me seréis testigos, ¿no? Usualmente se dice, por supuesto, desde el texto griego que, y me seréis mártires, ¿no? Entonces, pero una de las características de la asociación, ¿no? De la cuestión semántica entre unir mártir con testigo tiene que ver con que el testigo se transforma en mártir en la medida que el testigo es un testigo fiel. O sea, el testigo ve lo que ocurre. Y aquí radica, en esta pura palabrita, aquí radica gran parte de lo que significa el cristianismo. El cristianismo es un contar lo que has visto. ¿Ya? He ahí la cuestión tremenda. Y ahí está quizás una diferencia entre la religión cristiana y como decía Raymond Panikkar, la cristianía, ¿no? Me gusta eso. ¿Ya? O sea, hay una diferencia entre la religión cristiana
y otra cosa son los cristianos, ¿no? Incluso los cristianos ni siquiera necesitan necesariamente, escuchen lo que voy a decir, esto va a ser un poquito escandaloso para algunos, pero existen muchos cristianos fuera de la iglesia institucional, ¿no? Pero incluso existirían cristianos que actúan como Jesús dijo que había que actuar, fuera de los ámbitos de la fe incluso. O sea, hay personas que hacen lo que Jesús dijo que había que hacer. Y esas personas están regadas en todo el mundo, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, ¿no? Y alguien dirá, no, pero es que Jesús tiene que aceptar. Sí, está bien, sí, también lo dice la Biblia. Pero Jesús mismo, fíjense que en un momento le dice a sus discípulos, ustedes tienen que hacer como los fariseos dicen que hay que hacer. O sea, para Jesús, esta ética relacional, este modo de vivir elevado, era algo que tú tienes que hacer. Y por lo tanto es parte de lo que significa ser hijo de Dios, ¿no? Y por ende, existen cristianos, sin saberlo, que están regados por todos lados, porque hacen las cosas que Jesús dijo que había que hacer, ¿no? El tema de la fe correrá parejo a esto, ¿no? Correrá parejo, no estará exento de tensiones, por supuesto, dentro de la iglesia. Ahí está, gracias Javier. Tengo ovejas que son de otros rediles, ¿no? Nosotros le hemos puesto un énfasis en el mundo protestante. Bueno, ayer tuve una conversación muy interesante con alguien de nuestro grupo acerca de la diferencia, de por qué yo hacía esta diferencia a veces entre evangélico y protestante, ¿no? Y es una cosa muy latinoamericana. En algún momento hablaré de eso también para quienes nos siguen de otros lados. Porque, por ejemplo, para personas de Europa, esta diferenciación que nosotros hacemos acá entre evangélico y protestante no se entiende muy bien. Pero eso es tema de otro momento. Entonces, hay una ética asociada a Jesús. Nosotros le hemos puesto un énfasis al tema de creer en Jesús. Y Jesús, el énfasis que tenía era, hagan las cosas que mi Padre quiere que hagan. Fíjense, esto es interesante. Nosotros ponemos un énfasis en creer en Jesús, y el énfasis de Jesús no era que crean en Él. El énfasis de Jesús era que nosotros hiciéramos como decía Él, o como decía el Padre que había que hacer, ¿no? De ahí que, por ejemplo, cuando en el primer curso que yo hice por internet, antes de ser un influencer de mi familia, y eso, ¿no? Entonces, en el primer curso que yo hice, en Romanos, ¿se acuerdan que les comenté la pequeña y sutil diferencia entre que Jesús venía a hablar del Evangelio y nos traía el Evangelio, ¿cierto? Que no era otra cosa sino que una relación humana desde la conciencia, desde nuestra conciencia más profunda, porque ahí Jesús parece que todavía tenía la esperanza de que en nuestra conciencia más profunda podía haber una ética universal, como cuando querían apedrear a la mujer, ¿cierto? Y Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, Jesús apunta a la conciencia más profunda del ser humano, como si en ese lugar parece que hubiera algo de luz. Y efectivamente hubo luz, porque se fueron de a poco, ¿no? Se empezaron a ir de a poco y no apedrearon a esta mujer. O sea, Jesús apuntaba que en el centro mismo de nuestra espiritualidad existía un punto de luz, que era nuestra conciencia ética, que es lo que está conectado todavía a Dios. Todo lo que viene después será religioso, ¿no? Todo lo que hará la iglesia después será sacar este aspecto. Lo hablábamos ayer respecto del instinto y el conocimiento. Entonces, lo que hará la teología después es tomar este pequeño grano de luz que nos une desde nuestra conciencia a todos los demás y lo reemplazará por conocimiento. Entonces, por lo tanto, lo saca del ámbito de lo instinto, del alma, de la fe, del espíritu, y lo lleva al ámbito del conocimiento. Es decir, sale del ámbito, si uno quisiera decirlo en esta forma, sale del ámbito de lo femenino y lo lleva hacia el ámbito de lo masculino, ¿no? Y que posteriormente será lo patriarcal. Entonces, ser testigo significa que tú cuentas, y por eso vas al martirio, porque nadie muere porque no ha visto algo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el sentido? Y por eso la Biblia, una y otra vez, si hay una condena brutal que tiene, es contra el testigo falso. O sea, el que dice que vio, pero que en realidad no vio.
Y eso en términos de martirización es terrible, ¿no? Que alguien, porque nadie va a la muerte porque no tiene convicción, ¿no? Nadie lo hace. O sea, quienes van a la muerte, por lo tanto, quienes son mártires, por ende son testigos, es porque son testigos verdaderos, como dice aquí, testigo fiel y verdadero. En el caso de la iglesia, el testigo fiel y verdadero es aquel que ha accedido, ¿cierto? Que ha tenido un acceso a la divinidad. ¿Y cómo yo sé que tuve acceso a la divinidad? Porque esa es la segunda gran pregunta, ¿cierto? Si yo voy y soy testigo de que vi algo, de que sentí algo, de lo que sea, entonces, ¿cómo yo puedo tener certeza de que aquello que vi, que sentí, que experimenté, que me emocionó, que lo que sea, cómo yo puedo entender que eso es verdadero? Desde mi punto de vista, creo que eso tiene que ver con la sensación, y voy a ocupar esa palabra, con la sensación indescriptible del amor de Dios. Y por lo tanto, el amor de Dios echa fuera el temor. Como dice, ¿cierto? No me acuerdo si lo dice Pedro, parece. Una de las cartas de Pedro. El verdadero amor echa fuera el temor. O sea, quien tiene acceso a Dios, tiene acceso al amor absoluto. Y quien lo ha experimentado, entonces ya no hay condenación. ¿Ya? Porque en Dios ya no hay condenación. ¿Cierto? Y por lo tanto, quienes accedemos a eso es porque hemos encontrado esta fina luz, este pequeño punto de luz de la conciencia que nos une a todos los humanos, en donde sabemos interiormente que hay cosas que hay que hacer bien. Y una de estas cosas significa el amor, ¿no? No la sentimentalización, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es importante. Por eso nos detenemos aquí en esta parte del testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Estos son los títulos, ¿no? que se da el Señor entonces para presentarse, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué es lo que dice? Y aquí viene la frase que más de alguna vez a algunos de ustedes le han dicho, ¿no? A mí también me la dijeron alguna vez. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Celeste dice: pareciera que... Oh, se me fue. Y pareciera que llevar una vida un poco más piadosa es exclusivo de los hijos de Dios cuando hay tantas personas que luchan por la paz y justicia. Exacto. Según el comentario de Victorino, siglo III, los que son fríos ni calientes no son ni creyentes ni incrédulos, pues son todas las cosas a todos los hombres. Esto me suena a Pablo diciendo que él era judío para los judíos y griego para los griegos. Sí, suena muy, muy parecido. Bueno, dicen los historiadores que la Odisea tenía por vecina una ciudad que tenía muchas aguas termales y salía el agua muy caliente. Y por otro lado estaba, y otro vecino que tenía eran los colosenses, donde dice la historia que el agua era fría y sabrosa. Y justo la Odisea estaba como en la mitad, ¿no? De los que tenían agüita termal caliente, y los que tenían el agua fría y sabrosa. Y de hecho, la Odisea parece que tenía acueductos porque no tenían agua propia y el agua tenía que venir de algún lugar, y por lo tanto el agua llegaba media tibia. Y yo no sé si a ustedes les gusta el agua tibia, pero cuando uno quiere agua fresca, el agua tibia no le funciona muy bien. Ahora, la metáfora es, creo yo, bastante evidente, ¿no? Aquí hay una... aquí hay una invitación, ¿no? Miren, a mí personalmente esto me suena súper extraño, que Jesús diga esto. Realmente me parece raro que Jesús diga esto. Jesús vivió en el mundo de los hombres. Si hay algo que se diferencia en nuestra tradición espiritual
y que diferencia a Jesús de todos los otros, ¿cierto? De todas las otras divinidades, dioses, lo que usted quiera, es que Jesús es quien decide, según la tradición cristiana, eh, según la tradición cristiana, es que Jesús es Dios que se hace hombre para vivir entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, Jesús al hacerse hombre se da cuenta de cuáles son nuestras falencias, ¿no? De que lo vio con sus discípulos, convivió con ellos 3 años, entonces y vio sus falencias, vio sus errores, vio sus arrebatos, vio sus enojos, vio su llanto, vio su frustración, vio todo eso, ¿no? El ser humano, el devenir del ser humano, ¿no? El devenir del ser humano, que no sabe muy bien qué hacer frente a la muerte, ¿cierto? Que no sabe muy bien qué hacer frente a tal cosa. O sea, el devenir del ser humano, con toda su humanidad, ¿no? Con todo lo que tenemos. Y de pronto que aparezca un Jesús en Apocalipsis que diga, bueno, prefiero que seas frío que seas caliente, si no te voy a vomitar de mi boca, a mí me suena realmente extraño. Lo que yo preferiría pensar en este análisis crítico del texto es que Juan lo que está pidiendo, si ustedes se fijan en el mensaje a las 7 iglesias, lo que Juan está pidiendo es que lleguen hasta el final, que soporten la muerte, que soporten la carga, que hagan esto, que lleguen ¿se fijan? O sea, ¿quién está pidiendo realmente una, ¿cómo podemos decirlo? ¿Quién está pidiendo una fe a toda prueba, ¿no? Una fe diferenciadora además, ¿cierto? Porque yo no como carne sacrificada a los ídolos, ni me junto con los nicolaitas, ni me junto con los de la sinagoga de Satanás. O sea, el que está pidiendo realmente una pureza al límite de llegar hasta la muerte es Juan. Es Juan. Por otro lado, a mí me sigue pareciendo muy extraño que no se ocupe el nombre Jesús en estos capítulos, ¿no? Sino que los nombres que son adscritos a Jesús son nombres muy de emperadores prácticamente, ¿no? O sea, Domiciano, el emperador que estaba en este lugar, era Dios y emperador, ¿no? Ese era el título con el que se le hablaba a él, ¿no? Dios y emperador, o sea, estos son títulos que van como más o menos en esa línea. Entonces cuando dice yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente, ojalá fuera uno de estos dos y no te voy a vomitar de mi boca. Claro, estamos hablando de una comunidad que al parecer tenía bastante recursos, ¿cierto? Y estaba bastante relajada, ¿no? Viviendo por la vida. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le responde, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Entonces, aquí hay una comunidad que seguramente estaba, como todas las demás comunidades, tenía sus propios temas, ¿no? El tengo algo contra ti, ¿no? Aquí no hay muchas cosas buenas, de hecho, no se dicen prácticamente cosas buenas de la Odisea. Entonces, aquí volvemos a este tema. ¿Quién dice esto? Para mí lo dice Juan, ¿no? Juan está pidiendo Ahora, esto sí, seguimos estando dentro del ámbito, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿no? Juan, un hombre que está exiliado en Patmos, le pide a las iglesias que lleguen hasta el final, ¿no? ¿Qué significa el final? Significa que se mantengan puros, ¿no? Como iglesia, sin contaminación alguna, y que lleguen en el fondo hasta la muerte, ¿no? Ese es el final, ¿no? Porque Juan además se da cuenta de que este reinado de Domiciano, entonces está durísimo, ¿no? Domiciano mató a quien se le pasó por delante, mató guaguas, o sea, guaguas en español, bebés, ¿no? Mató bebés, mató mujeres, mató hombres, mató senadores, mató a quien se le pasó por delante. Era malo, ¿ya? Entonces, y lo que está pidiendo Juan es que las iglesias lleguen hasta el final, ¿no? Y lo hace por medio de Jesús, por medio de las palabras, pero ni siquiera ha ocupado a Jesús aquí, ¿no? Aquí no está el Jesús dócil, ¿cierto? Aquí no está el Jesús que convierte el agua en vino, aquí no está el Jesús que hace una parrilladita de pescado para sus amigos después de que resucita, no, 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 no. Aquí hay una imagen emperadora, ¿no?
de aquel que viene y pide cuentas a su iglesia, a sus iglesias. Entonces, ahora alguien dirá, pero Emir, ¿cómo es eso? Si aquí está hablando Jesús y no Juan, pero nosotros lo hacemos todo el día. Todos los días, los, nosotros mismos, o sea, nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos dicho, no, es que Jesús quiere esto, ¿no? Todos nosotros lo hacemos todo el día. Algunos más exageradamente que otros, ¿no? Algunos llevando el mensaje, o sea, hemos transformado en Jesús en cualquier cosa, ¿no? Eh, y cada uno, ¿no? Desde su propia barricada, dice que Jesús hubiera hecho esto, pero ya lo dijimos hace muchas clases atrás. Nosotros tenemos que darnos cuenta hasta dónde llega nuestro límite hermenéutico. Yo no puedo hacer decir cosas a Jesús por más que sean cosas que yo quisiera que diga. No puedo hacer decirlo, ¿no? Tenemos que respetar en ese sentido el texto, ¿no? Por supuesto que yo no tengo problemas con la homosexualidad. Como pastor yo no tengo problemas con eso. No me meto en eso, no es un tema para mí, ¿no? Si llega gente homosexual a mi iglesia no tengo problema, ni les voy a hacer distinción, ni les voy a tratar de cambiar su sexualidad y no me interesa. Son personas que están en busca de Dios en todos lados. No, de verdad no es un tema para mí. ¿Ya? No es un tema. Tampoco quiero profitar de este tema y poner un arcoíris afuera de la iglesia para que todos sepan que hay. No, no, nada. Son personas como cualquier otra que han decidido amar y que tienen una forma de amar distinta. Y listo, para mí eso se acabó. Ni siquiera es tema esa cuestión. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que yo diga, no, es que Jesús le dio la bienvenida a todos los homosexuales y el centurión y el siervo del centurión y todo. Y eso es otra cosa. Yo debo darme cuenta de mis límites hermenéuticos. Una cosa es lo que quiero yo, otra cosa, y otra cosa es lo que yo acepto, y otra cosa es lo que el texto me delimita. Y ahí se acaba la fiesta. Entonces, yo debo ser lo suficientemente crítico conmigo mismo para darme cuenta cuál es mi límite y qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero como ser humano? ¿Se fijan? O sea, yo puedo decir, a mí me encantan las demás religiones, me encanta tener diálogo interreligioso, me considero tremendamente ecuménico, muy respetuoso de otras tradiciones y otras espiritualidades y todo lo demás, pero de ahí a decir que Jesús era un ecuménico y Jesús, no, 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 ¿ya? Entonces, esas cuestiones yo creo que a nosotros nos hacen falta. Entonces, lo que hace Juan, cuando él dice lo que le pasa, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es que Juan escribe una carta y hace lo que hicieron 1 millón de escritores en la antigüedad. Escribir una carta y hace como que esa carta en el fondo lo dijo alguien. Ya en el caso de Juan está diciendo que esto lo dijo Jesús. Pero en el fondo es Juan el que está escribiendo esta carta y lo que está diciendo. Bueno, nosotros hacemos todo eso, todo el tiempo. Algunos con más disparates que otros, por supuesto, ¿no? Eh, Estuardo Avilés dice, ¿le permitiría tener privilegio de enseñar a la iglesia un homosexual? No hay homosexuales para mí en la iglesia, hermano. Hay personas. Y les permitiría a toda persona que tenga el don y que y que se prepare a enseñar. No, realmente su sexualidad no es un tema para mí. Como una vez le dije a una persona que me porfiaba con la cuestión de que yo participe de estos grupos pro familia, que en el fondo son anti todo, le dije, mira, nosotros no nos metemos en la cama de nadie, ¿no? Y me parece que ese respeto hay que mantenerlo con todas las personas. Entonces, para mí no es que en la iglesia hayan homosexuales, hay personas nomás, ¿no? Cada una con sus propias sendas, con sus propios caminos, con sus propios pecadillos, ¿no? Con sus propias faltas, con sus propios aciertos, con sus esfuerzos, su espiritualidad, su necesidad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Les dije que la cosa se iba a poner intensa hoy día. Lulú Campos, ¿cómo saber distinguir cuando habla Juan y cuando habla Jesús? Uf. Bueno, partamos de la base que esta es una carta escrita por un ser humano. Partimos de ahí. O sea, en términos tremendamente técnicos, en términos muy técnicos, esta es una carta escrita por un ser humano. Eso es lo que tenemos. Ahora,
si empezamos a tratar de indagar, no indagar, si tratamos de ponerle apellido a esto, bueno, diremos que esta carta fue escrita por Juan. Los estudios de textos antiguos asumen que a veces estas cartas eran escritas por más de una persona, ¿no? Entonces ahí nosotros primero partimos de lo técnico. Lo técnico es que tenemos una carta en griego escrita, según algunos estudiosos, ¿cierto? Con un griego más o menos wichi-wachi, escrita por un ser humano en tal fecha. Eso es lo que tenemos. Otra cosa es el contenido. Otra cosa es lo que el autor dice dice que le dijeron que diga, ¿no? Etcétera. Y eso a mí me parece que hay que diferenciar eso. Ahora, entonces, eh, ¿qué parte es la que... Ese es el gran desafío, Lulu. Ese es el gran desafío. Por eso, nosotros creemos que la palabra de Dios está en la Biblia. Está contenida en la Biblia. Y ahí está el gran tema de nosotros saber diferenciar dónde está esa palabra de Dios. Hay un continuum, hay una línea continua donde yo podría decir de Génesis a Apocalipsis, ¿esto es palabra de Dios? Sí, lo hay. Quien mejor lo dice es Jesús. Por eso tenemos que volver siempre a Jesús, ¿no? Jesús nos vino a decir cuál es la ipsísima vox Dei, ¿no? La verdadera voz de Dios, ¿no? Ahí está. Eh, entonces, pero ese es un tremendo desafío, es un tremendo desafío. Entonces, bueno, sigamos, ¿no? Esta cosa se puso fría o caliente, ¿no? Pero aquí no está tibio dentro de este auto del Romano Móvil on fire hoy día. Bueno, a más de algunos nos han dicho esto, ¿no? Que si no tienes convicción, entonces eres tibio, ¿no? Eres un tibión. Eres un tibión, ¿no? A mí me han dicho eso y me han dicho otras cosas, pero no tanto, ¿eh? No soy mártir por si acaso, no, en la vida no me han tratado tan mal en las iglesias. La verdad es que no me han tratado tan mal. A lo más una vez me dijeron, no, tampoco creo que me dijeron nada, no. Alguna vez me dijeron esto, sí, pues claro, hermano, usted tiene que tener convicción, o, si no, los tibios, no, los tibiones. Pero claro, usualmente quien lo dice es porque ha tomado una decisión, porque toda creencia es una decisión, ¿no? Juan Esteban dice, pastor, pero lo que dice Jesús también fue escrita por humanos y muchos años después. Sí, po, exacto. Pero hay una línea, Juan Esteban. Hay algo que podemos intuir en el texto bíblico, como la palabra de Dios, ¿cierto? Hay una ética elevada, ¿no? Los judíos dieron con algo de eso en el Sinaí, ¿no? Hay una ética, hay un llamado a ser mejores seres humanos, a construirnos desde adentro hacia afuera, ¿no? En una búsqueda espiritual profunda que nos mejora como raza, que nos mejora como humanidad, ¿no? Pero que toda esta cuestión ha sido nublada por la religiosidad, porque toda religión es el intento de administrar tu propia espiritualidad, ¿no? La religión intenta administrar tu espiritualidad, por eso los religiosos te dicen qué hacer, qué no hacer, qué ver, qué leer, qué no leer, cuándo estás bien, cuándo estás mal. El religioso se encarga de intentar administrar tu espiritualidad, algo que viene contigo. La Biblia dice que Dios insufló de su aliento en el primer ser humano, ¿no? Lo que quiere decir esto es que todos los seres humanos contienen este insuflo de Dios en sí mismos. Y debo aprender a reconocerlos en todos, incluso en los calvinistas. Debo aprender a reconocerlos en todos, ¿no? Entonces, el gran tema en este asunto eh, eh, en este tema, nosotros no debemos olvidar que los intentos de la religión siempre serán los intentos de administrar lo que no es administrable. Nuestra espiritualidad no es administrable. Y la religión intentará decirte qué leer, qué no leer, cómo creer, cómo es la imagen, cómo es esto. Algo que tú tienes acá adentro. Por eso es tan importante esta figura de Jesús cuando iban a apedrear a esta mujer. Les dijo, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. O sea, retrocedan, introyecten, váyanse hacia adentro y busquen en su ser interno la verdad, la espiritualidad, lo profundo. Y estos hombres no pudieron condenar. Pero la religión condena, porque administra.
Sami dice, no llamados a ser divinos, sino a que la vida de Dios en nosotros nos lleve a ser humanos a la manera de Jesús. Qué manera tan bella de decirlo, Samuel. Exacto, exactamente. Por eso no leo teologías sistemáticas. Bueno, sigamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Volveremos al fuego más adelante en Apocalipsis. Para que seas rico y vestiduras blancas, ya habíamos hablado de las vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿ya? Unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, el colirio era un compuesto de varios ingredientes que se empleaba para curar los males de los ojos, porque además en la Odisea había como una especie de institución, no era una institución, era como un hospital, no sé cómo decirle. Era como un lugar donde se enseñaba medicina también, ¿no? Entonces por eso está el tema de los ojos y que puedas echarte algo en los ojos para que puedas ver mejor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es una idea que ya está plantada en los proverbios, ¿se acuerdan? Yo al que tomo como hijo, castigo y disciplino, etc. No me acuerdo cómo lo dice muy bien. Sanatorio, no, no sé si era sanatorio, hermano, pero era un lugar donde aprendían algo de medicina, ¿no? Como lo habíamos visto en otra de las iglesias, también de las 7 iglesias. Pero puede ser un sanatorio, ¿cierto? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, y este es un texto hermoso, que yo lo he visto en lindas imágenes, ¿no? Ahí con Jesús como tocando a la puerta, ¿cierto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa imagen. Qué bellísima imagen de esto, ¿no? Al que venciere, una vez más aparece al que venciere, ¿cierto? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Esto es tremendo, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Ya. Y hasta aquí llegamos. Interesante esto, ¿no? Yuneman dice, he aquí, estoy a la puerta y golpeo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oro refinado en fuego, según Victorino, es pasar por tribulaciones y sufrimientos, sí. Es un mensaje interesante el de Juan a las 7 iglesias. O sea, Juan está escribiendo a las 7 iglesias, eso es lo técnico, ¿no? Y les está pidiendo a las iglesias que aguanten, le está pidiendo a las iglesias que aguanten, que lleguen hasta el final, que vayan a vencer, etcétera, ¿no? Yo me pregunto si es algo que nosotros pediríamos hoy día, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Porque yo creo que en esta cosa uno tiene que saber diferenciar algo. ¿Tu convicción tiene que ver con Dios? ¿O tiene que ver con lo que te han enseñado acerca de Dios? A veces pueden ser cosas distintas. Y tenemos cientos de relatos de martirios de gente que murió por algo que pensaba que era de Dios, ¿no?
Y yo creo que ese es el gran llamado a nosotros hoy día, ¿no? Y es lo que buscamos en la Biblia también. Por eso la estudiamos y la estudiamos y la estudiamos una y otra vez. Porque queremos encontrar la palabra de Dios ahí, ¿no? Porque intuimos que en la Biblia también hay manitos humanas, ¿no? Entonces necesitamos encontrar la palabra de Dios. Pero realmente, ¿dónde está la palabra de Dios? Pablo dice en Romanos que Dios puso su ley en nosotros. Y hay un montón de textos, incluso en el Evangelio, donde pareciera que Jesús nos enseña que nosotros no tenemos que mirar hacia afuera para encontrar la palabra de Dios, sino que tenemos que mirar hacia nuestra conciencia. Yo sé que esto es súper complicado para algunas personas, por eso lo digo lentito. Cuando se encuentra con el joven rico, ya vimos la experiencia de la mujer que iba a ser apedreada, ¿no? Jesús no apela a un texto bíblico, porque eso es religión, eso es administración, ¿ya? Y eso es debate. Jesús no puede apelar en ese momento a decirle a los que iban a apedrear a esta mujer, miren, como dice Isaías tanto, tanto, y según la exégesis no sé cuánto, ustedes no deberían hacer eso. Jesús no hace eso, ¿no? Jesús apela ¿a dónde? A la palabra de Dios que está en el corazón de las personas y que ha sido tapada con religión y administración religiosa. Cuando se encuentra con el joven rico, que no era uno de los actores de 300, lleno de músculo, ¿no? Lleno de calugas, que es algo a lo que yo estoy muy lejos, por supuesto. Yo, por ejemplo, no podría haber participado en la película 300. Quizá hubiera sido ese como encorvado. Eh, pero no podría haber sido uno de los 300, ¿no? Entonces, el joven, el joven rico era otra cosa, ¿ya? Eh, Cuando Jesús le habla al joven rico, le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. No le envió un versículo bíblico, no lo mandó a leer teología, ni lo mandó a un seminario. ¿A dónde apeló? A la conciencia profunda del ser humano. Y el joven rico se entristeció. Si analizamos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, o la del hijo pródigo, o lo que usted quiera, están ahí están todos esos textos. La palabra de Dios nos habita. Jesús lo que viene a hacer es a iluminar esta palabra de Dios y decirnos, sí, eso es palabra de Dios, lo que está ahí dentro de ti es palabra de Dios. ¿No? Ahí está. Por eso Jesús mismo, Juan le denominará el Logos, porque el Logos habita en la profundidad del ser. Esa palabra habita en la profundidad del ser. Por eso Jesús, cuando viene a habitarnos, no nos viene a habitar en la mente, nos viene a habitar en el alma, ¿no? Y este Logos se une con el Logos que tenemos por haber nacido seres humanos y que Dios nos dio, ¿no? Entonces realza la convicción de lo que significa ser cristiano. Bueno, hay varios que no están aptos para la película 300, ¿ah? Ajá. Bueno, ya, mucha información el día de hoy y lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Tan. Mañana, esa es una canción también. Ya, mañana comenzamos con capítulo nuevo. Capítulo número 4, el subtítulo de la Reina Valera es la adoración celestial. Bueno, así que mañana tenemos mucho que estudiar. Ya, les mando un abrazo gigantesco, que lo pasen bien, espero que esta clase haya sido interesante también para ustedes, no la compartan, no me metan en líos. Así que espero que sea un camino, no quiero decir iluminador porque si no suena demasiado, pero espero que sea un camino comunitario el que estamos creando aquí, ¿no?
donde vamos caminando todos juntos y esperamos encontrarnos con las sorpresas del texto, ¿no? Así que bien, muchas gracias entonces a ustedes, gracias a Juan por estos mensajes, a las 7 iglesias que nos han hecho conversar muchísimo también. Que lo pasen muy bien, que sea una gran jornada para ustedes, que Dios les proteja y que Dios les traiga paz también en este tiempo de cuarentena. Y si Dios quiere nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Un abrazo también para cada uno de ustedes. Chao, chao.